Y aquí estamos iniciando la segunda hora de nuestro programa de este día martes, día soleado, día para aprovecharlo a fondo. Y tenemos en el aire ya a nuestro compañero de equipo acá, el conductor de esta nave, que se llama Mario Masitelli. ¿Estás por ahí, Mario? Hola, ¿qué tal, Daniel? Daniel Debrantes, Daniel Pérez, Héctor Didio, ¿cómo están ustedes? Estamos todos Aquí está saliendo el sol, asomando el sol, como queriendo tener un mediodía excelente en Valeria del Mar. Así que, bueno, en estas mini vacaciones, pero que realmente vienen muy bien al cuerpo y al alma. Bueno, acá estuvimos, no sé si escuchaste la nota anterior, la nota... Sí, le mandé, lo que pasa es que no salió porque la conexión a veces de internet no es la mejor, pero le mandé felicitaciones a Lucía. La verdad que me parece que es un aporte muy significativo, porque uno de los grandes temas que va a tener que siempre planteamos nosotros, ¿no? La Argentina es un tema que ya a esta altura tiene que discutir, es la ocupación y el uso del suelo. Exacto. Es decir, no se puede seguir dominados por la miopía del negocio inmobiliario, que va haciendo un diseño espantoso de la ocupación del suelo, del uso del suelo, y además subordinados a un esquema heredado del siglo XIX que está caduco, de tenencia de la tierra, de propiedad absoluta de la tierra, de extensiones ilimitadas en propiedad de una familia, por ejemplo, cosa que propio del siglo XIX, pero que ya en el siglo XXI... Sí, pero convengamos que en el siglo XIX había inclusive una intervención estatal mucho más proactiva, ¿no? Principio del siglo XX, creación de ciudades por todos lados en la Argentina. Sí, pero de todas maneras, la tierra, cuando la Argentina se independiza, toda la tierra es del Estado. Y cuando se hace la ley de enfiteusis, en gran medida, se plantea que es el Estado el propietario, el que tiene el dominio último del territorio, y que por tanto es el Estado el que a través de concesiones le da por X cantidad de años la tierra a las personas, a las familias, que pueden vivir en ellas, disfrutar de la vida, producir, en fin, tener su vivienda, etcétera, etcétera, y que van a contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado en educación, en salud, en infraestructura, etcétera, a través de la contribución territorial y no de los impuestos. Todo eso se tergiversó. Sí, buena parte de las guerras que vivió la Argentina a mediados y a fines del siglo XIX tienen que ver con eso, ¿no? Con la disputa de esta gran masa de tierras. Y con el dominio sobre el puerto, ¿verdad? Y sobre, en fin, creo yo que tenemos, que está muy bueno lo de Lucía, porque nos va a ayudar a pensar un tema que necesitamos pensarlo los argentinos, que es cómo vamos reconvirtiendo esta megalópolis que tenemos, que va prácticamente desde Rosario hasta La Plata, más otras megalópolis que se van constituyendo en el interior, y vamos haciendo un uso más inteligente del suelo, de manera de poder tener un diseño más apropiado, pero lógicamente que es un tema de debate, de discusión, de participación democrática, y no es algo que se pueda resolver de un día para el otro. Son temas que inducen a una transición, y esa transición es lo que hay que organizar, ¿verdad? Así es. Bueno, acá te presentamos diciendo que nos ibas a brindar una columna editorial. Bueno, sí. Si te lo permite la tos. Si me lo permite la tos, que no sé si es porque hay una corriente de aire que me está afectando, de manera que tendría que cerrar la puerta. Lo cierto es que, mira, me parece que hay un dato muy interesante, que es el triunfo de Xiomara Castro en Honduras, en las elecciones del domingo pasado. Ajá.
Sí, claro. Por el 53,6% de los votos, de manera que desplazan a quienes han venido gobernando desde el golpe de Estado del año 2009. En el año 2009, lógicamente, todos los golpes de Estado en América Latina en el siglo XX tuvieron una participación bastante significativa de los Estados Unidos. Esta es la realidad. Y los golpes de Estado del siglo XXI, que casi todos se olvidan, los golpes de Estado del siglo XXI también tuvieron una participación activa de los Estados Unidos, a veces más abierta, otras veces más encubierta. Pero ¿por qué me estoy refiriendo a esto? Porque en realidad Xiomara Castro es la esposa de Manuel Zelaya, que era presidente en Honduras, allí por el año 2006, 2007, 2008, 2009, hasta que un golpe de Estado el 28 de junio del año 2009 lo depuso. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, básicamente ocurrió esto porque Manuel Zelaya, que venía del Partido Liberal en Honduras, era un hombre que originariamente empezó a implementar las políticas que recomendaba el Fondo Monetario Internacional, que lógicamente no lo llevaban a buen puerto. Y en algún momento Zelaya comienza a cambiar su visión, su cosmovisión. Entonces, cuando se produce en el año 2008 la gran crisis, la recordamos todos, pero para los oyentes es la caída de Lehman Brothers, son las hipotecas tóxicas que en Estados Unidos van a producir un derrumbe, no solo en el negocio inmobiliario, sino en el negocio financiero, en las grandes consultoras, y es va a repercutir sobre la economía de los Estados Unidos, pero va a repercutir sobre la economía mundial. Entonces, Honduras, como prácticamente ocurrió en todos los países del mundo, vio disminuir sus ingresos por dos vías. Una vía es porque empezó a exportar menos, pero otra vía es porque su gente que estaba en Estados Unidos y que remesaba dólares a Honduras empezó a remesar menos. Entonces, esto fue generando una situación muy dura, sobre todo para los sectores más postergados. Y él comenzó a cambiar, ya por el 2008 empieza a cambiar, y empieza a volcarse al ALBA. El ALBA estaba en un gran momento en aquel momento. No olvidemos que también en aquel momento los precios de los commodities, en particular el petróleo se había ido a $145 el barril. Venezuela comenzaba a emerger realmente como un actor muy significativo de la mano de Hugo Chávez, y Zelaya comenzó a volcarse al ALBA. Esta alianza, ¿no? Que tiene que ver con la conformación justamente de la unidad latinoamericana. Y luego, dentro de ese vuelco, había cuestiones que eran de tipo política, por decirlo así. Por ejemplo, en el ALBA había programas de alfabetización, había programas que tenían que ver con lo educativo, había programas que tenían que ver con la asistencia médica gratuita, y había cuestiones económicas, como por ejemplo la posibilidad de que emergieran créditos que ya no venían por el lado del Fondo Monetario Internacional, sino que venían por el lado del ALBA, para productores rurales, para planes de vivienda, y se dio algo más todavía. Se dio un acuerdo con Petrocaribe, y empezó a recibir petróleo a precios combustibles, a precios muy accesibles, lo cual generó lógicamente un conflicto con las grandes petroleras internacionales, en particular Shell, Exxon y Texaco. Entonces, lógicamente que además a Zelaya, que venía del Partido Liberal, ¿verdad?, se le ocurrió hablar de reforma agraria. Una reforma agraria que permitiera que tierras ociosas en manos de terratenientes, que las tenían como aquí, para especular, para ganar sin hacer nada, fueran a miles de campesinos que estaban
con necesidad de trabajo y sin tierra. Todo esto, lógicamente, generó conflicto, por un lado, con sectores de los terratenientes, con la oligarquía nativa, con sectores del mundo financiero, con los propios Estados Unidos, y organizaron un golpe de Estado que se produjo, como acá el 28 de junio del 66, pero ya el 28 de junio del 2009. Y quiero decir, para que también contextualizar aquel golpe, que ya había habido un intento de golpe fallido en el 2002 contra Hugo Chávez, muy famoso en aquel momento. Pasa que hay gente muy joven que por ahí no tiene por qué saberlo. Después hubo un intento de golpe en el 2008 en Bolivia, y hubo un intento de golpe en el 2010 contra Rafael Correa. El de Bolivia fue contra Evo Morales, en Ecuador fue contra Rafael Correa, que hizo que muchos de nosotros nos movilizáramos en defensa del orden constitucional en Ecuador, allí cuando se hizo una reunión muy importante en la Argentina, frente al Palacio San Martín. Pero también hubo otros golpes, estos fracasaron, pero también hubo golpes que fueron exitosos, por ejemplo, contra Fernando Lugo en el año 2012, y en Brasil contra Dilma Rousseff, que fue destituida, y encarcelado Lula da Silva, para que efectivamente desplazarlos del poder y poder hacerse del poder los sectores de derecha. De manera que América Latina, que vive esta lucha entre los sectores populares y los sectores más recalcitrantes, entre el pueblo en general y los sectores poderosos, el bloque de clases dominantes de nuestros países, se dio aquel golpe. Después de aquel golpe, gobernaron, lógicamente, los sectores de derecha, que hicieron, y nos hace acordar a una canción de Carlos Puebla, pero hicieron de Honduras un verdadero garito, un centro de corrupción increíble, un centro donde creció el narcotráfico, donde crecieron las mafias, donde el Estado realmente se degradó desde el punto de vista moral. Y en este contexto, y reivindicando desde el primer día la gestión de su marido, nuestra líder, digamos, actual, Xiomara Castro, fue ganando la calle, fue ganando la adhesión del pueblo, fue ganando la adhesión de los sectores populares, y fue transformándose en una referencia que termina coronando y restituyendo en el poder aquella experiencia que había sido interrumpida a través de un golpe de Estado. Lógicamente, 12 años después, pero esto ha ocurrido muchas veces en América Latina, y pasó en la Argentina después del golpe del 55, el peronismo vuelve al poder en el 73, 18 años después, y pasó muchísimas veces en muchos lugares, y vuelve lógicamente con un Estado muy corrupto, ganado por las mafias, y ella con un discurso realmente de moralidad pública, una mujer que plantea un socialismo democrático. Aquí me quiero detener porque es muy interesante, porque ella plantea un socialismo democrático y sus enemigos le dicen que es comunista, es decir, haciendo una analogía con el comunismo de Estado, cuando el socialismo democrático no es comunismo de Estado, evidentemente, y va a reforzar, yo creo, desde Centroamérica, una geopolítica que sobre la cual Estados Unidos va a tener que empezar a reflexionar. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que Centroamérica, que ustedes saben que está constituida básicamente por 7 naciones, una que es Belice, sobre la cual tenemos muy poca información, otra es Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Fíjense que hay pocos amigos de los Estados Unidos en este momento, porque no lo hay ahora en Honduras, no lo hay en Nicaragua, no lo hay en El Salvador,
la situación no es la mejor con Guatemala, tampoco es súbdito de los Estados Unidos Costa Rica, y una zona donde siempre Estados Unidos tuvo una preeminencia extraordinaria, es una zona que le empieza a ser más distante, por eso va a tener que reflexionar. Estados Unidos tiene una base militar en Honduras, que efectivamente fue uno de los datos que me olvidé, donde Zelaya había planteado que quería transformar esa base militar de los Estados Unidos en un aeropuerto de naturaleza comercial y que la base se instalara en otro lugar. Ese fue otro de los conflictos que tuvo Zelaya ya por el 2008-2009. La base todavía está, pero me parece que Estados Unidos va a tener que reflexionar mucho porque hay un Centroamérica que, que es un hueso duro de roer para los Estados Unidos, porque ya no interviene como intervino a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que intervenía militarmente cuando no le respondían. Por otra parte, hay que pensar que Centroamérica tiene un actor muy cercano, que al norte es México, México es el gran país que separa a Centroamérica de los Estados Unidos, y que también tiene un gobierno de naturaleza progresista, un gobierno, en fin, que yo creo que va a terminar realizando transformaciones estructurales en México, no tanto por la materialidad, sino por el cambio de mentalidad que va a generar en cientos de miles de personas, que son los que en el futuro van a conducir México, y creo que por tanto hay allí una esperanza muy grande. Al sur, lógicamente, limitan con Colombia que también está en un proceso de cambio importante, y Estados Unidos, que tiene que busca por todos los medios derrocar al gobierno de Maduro. Evidentemente tiene ahí una zona que no le resulta para nada grata. Y me parece que lo inteligente de Estados Unidos es ir abandonando, qué es lo que hubiera ocurrido si hubiera ganado Bernie Sanders, cambiar esta política de que ellos son el imperio y tienen que subordinar a todas nuestras naciones y nosotros tenemos que estar al servicio de ellos, y que ellos son el pueblo elegido y son el guía de Occidente, y que tendría que cambiar esa mirada de Estados Unidos e ir a una mirada donde efectivamente se lo puede considerar el país, y lo es de hecho, el país más poderoso, el país más avanzado de América, pero en lugar de cumplir un papel de subordinación, tratar de cumplir un papel de amistad y de sociedad que permita a todas estas naciones, y también a nosotros, aquí en el extremo sur del continente, progresar en un marco de justicia social. Si Estados Unidos aceptara este papel, este rol, obviamente cambiaría la actitud de muchos de estos gobiernos que hoy confrontan con los Estados Unidos, porque evidentemente los Estados Unidos pretenden que nosotros subordinemos nuestras riquezas, nuestra sociedad, nuestros pueblos y todo lo que nos acompaña, que lo subordinemos a el interés de sus grandes corporaciones multinacionales. Y creo yo que en esta puja que existe, en esta lucha que existe, hoy podemos decir que tenemos una gran noticia. La mujer de Manuel Zelaya, Xiomara Castro, hoy es la primer presidente de Honduras, o presidenta de Honduras, como más les guste, y viene en nombre del socialismo democrático a moralizar el Estado de Honduras y a ponerlo al servicio de los intereses de las mayorías populares de Honduras. Creo que esto es una noticia enorme para los pueblos de América Latina, para los pueblos del mundo, aunque Honduras sea un país pequeño. Aunque Honduras sea un país pequeño, repercute moralmente como si fuera un país gigante, y nosotros desde aquí, desde nuestro humilde programa de radio y desde este Cono Sur en el que estamos, le enviamos un hermoso saludo y los mejores deseos para que Honduras pueda empezar a darle respuesta al dolor y la injusticia que sufren millones de sus habitantes. Así que
Bueno, creo que a veces Daniel dice que no damos buenas noticias. Bueno, hoy creo que podemos estar dando una buena noticia, porque en el mundo también se producen buenas noticias. Sí, está muy bien y creo que hay que resaltar cada tanto las buenas noticias, porque si no tenemos buenas noticias es muy difícil mantenerse en pie, ¿no? Salir de la cama todos los días. Sí, bueno, yo creo que va en uno también el hecho de asumir cada día con optimismo, sabiendo lógicamente que las cosas son dialécticas, ¿no? Y que además el prisma con la que se miren hacen que se vean de un lado o del otro lado, pero efectivamente nosotros aspiramos a una democracia plena para América Latina, y democracia plena decimos una democracia que desborde los límites de la participación electoral y lógicamente genere democracia económica, democracia social, democracia ambiental y democracia cultural. Uh-huh. Si avanzamos hacia allí, creo que los pueblos de América Latina pueden tener un futuro muy promisorio y superar esta etapa en la que estamos hundidos, que no es de las mejores. Sí, igual el desafío de Honduras es enorme, por múltiples motivos, pero no sé si recordás que en la década, no sé si fue a fines del 70, mediados del 80, del huracán, sí. Estados Unidos le dio el mismo estatus migratorio a los hondureños que a los cubanos, o sea, cualquier hondureño que pise suelo de Estados Unidos automáticamente le otorgan la residencia. Ese generó una migración impresionante, hasta el punto sí. de que no sé si la primera o la segunda fuente de ingresos de Honduras son las remesas que llegan de Estados Unidos, lo que generó un clientelismo, no un clientelismo, pero sí una decadencia social que generó todo este tema de las maras y o sea, la sociedad hondureña está muy castigada, pero aparte tiene una conformación muy decadente al interior, ¿no? La dependencia de los dólares que mandan los familiares de Estados Unidos, el desempleo, la delincuencia, la sobrepoblación de las cárceles. O sea. Convengamos que toda la región estuvo sometida a procesos de violencia que también la marcaron fuertemente, ¿no? El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, ¿no? Países, que vivieron. Bueno, los desafíos, ustedes saben que cuando se llega, el que llega tiene los desafíos. Claro. Y se llega porque las cosas no están bien, si no los pueblos no cambian. Si las cosas están bien, los pueblos prefieren mantener lo existente. Evidentemente, allí Xiomara Castro va a tener que lidiar con muchísimos problemas, sí. Efectivamente. Al mismo tiempo, al abordar los problemas desde otro ángulo, la posibilidad de resolverlos se ensanchan. Hay mucha emigración, efectivamente, de Honduras hacia Estados Unidos. No sé si en los últimos tiempos no era uno de los mayores países donde había emigración, como dice Daniel, a tal punto que, bueno, que buena parte de las migraciones que intentó parar Donald Trump en la frontera de Estados Unidos a través del muro no provenían solamente de México, sino que provenían de Centroamérica y en particular de Honduras. Ahora, también es cierto que es un país con 9 millones, más de 9 millones de habitantes, en una superficie que, para que ustedes tengan idea, es una superficie de algo así como 112.000 kilómetros cuadrados, que vendría a ser un tercio de la provincia de Buenos Aires, o quizás como una provincia como quizás Mendoza, por ejemplo. Habría que ver bien, pero para que se tenga una idea de la dimensión. Y Mendoza tiene 1,5 millones de habitantes, y ahí tendrías más de 9 millones de habitantes. Pero lógicamente que de lo que se trata es la posibilidad de abrir una nueva experiencia histórica,
de generar también una corriente política a la cual puedan adherir las mayorías y que el pueblo de Honduras se ponga a trabajar en la solución de estos temas que no son fáciles, obviamente que no van a ser fáciles, pero que sí se pueden abordar y puede haber cambios altamente significativos. Bueno, están soplando para América Latina nuevos vientos, la recuperación de Bolivia después del golpe de Estado, todo el proceso chileno, bueno, que ahora está en una encrucijada que vamos a charlar en un rato, pero que también genera expectativas. El proceso en Brasil, que parece que se está revirtiendo y que seguramente si Lula llega a presentarse como candidato es muy probable que gane las elecciones. O sea, América Latina está en movimiento. Así es. Y bueno, esto es una lo de lucha. Lo de Perú. Esto es una lucha, así que a no desesperar, nada va a ser definitivo. Pero cuando tenemos buenas noticias, de todas maneras, son las que tenemos que celebrar. Y después veremos si realmente pudiéramos hacer un espacio para seguir todo el proceso de América Latina. Yo creo que para nosotros sería muy interesante y para nuestros oyentes también, si por ejemplo para los días martes podemos empezar a brindar un pantallazo, un panorama, un informe sobre la latinoamericano. situación de América Latina. Bueno, ya tenemos a nuestro amigo Carlos Méndez, que ya creo que estará por ingresar a las líneas de la radio, con el que venimos siguiendo muy en detalle el tema chileno. Pero bueno, sí, querías cerrar tu nota, Mario. No, ya los dejo con Carlos Méndez. Voy a seguir escuchando el programa, voy a almorzar y voy a seguir disfrutando mi estadía en Valeria del Mar. ¿Hay delivery? Realmente el tiempo está mejorando considerablemente y yo creo que tenemos un país increíblemente hermoso, un país maravilloso, que si podemos llevarnos bien con él y entre nosotros, qué bien se puede vivir en la Argentina. Y como les decía ayer, lo más interesante es que lo más importante no tiene precio. Así que los dejo para que sigan con Carlos Méndez. Les mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Mario.